Hablemos de Nietzsche. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral es un texto al que le tengo mucho aprecio. En una clase de los primeros semestres de filosofía, clase de introducción a la estética, elegí exponerlo. Una obra fácil de leer, emocionante y por momentos sublime. Me encanta tanto que quizás conozco una tercera parte del texto de memoria. Suelo repasarlo mentalmente cuando camino por la calle, mientras estoy en el transporte público o justo antes de dormir. Adoro este texto y si te preguntas por dónde poder comenzar a leer a Nietzsche, te recomiendo absolutamente que empieces por aquí. Cuando Nietzsche escribe sobre verdad y mentira, no es aún el Nietzsche del Zaratustra, ni el genealogista de la moral, ni el crítico del cristianismo que muchas veces se cita, y en algunas ocasiones poco se entiende. Es un joven profesor de filología clásica en Basilea, que acaba de experimentar una profunda decepción académica. Tiene 28 años, y justo un año antes había publicado El nacimiento de la tragedia, obra que pretendía romper con la imagen clásica, racional y serena de Grecia, que dominaba la filología alemana de su tiempo. Sin embargo, fue recibida con hostilidad y desconfianza por parte del gremio académico. Lo acusaron de interpretativo, especulativo, poco riguroso. Un joven, Wilamowitz, publicó un texto titulado Filología del futuro, cuya finalidad era defender la filología científica, desacreditar el método de Nietzsche y advertir a la comunidad académica de que éste era un charlatán. Escribió lo siguiente: verdaderamente yo no soy un místico ni un hombre trágico. Una cosa exijo, sin embargo, que el señor Nietzsche se atenga a lo que dice, que empuje el tirso, que vaya de la India a la Grecia, pero que baje de la cátedra desde donde debe de enseñar la ciencia, que reúna tigres y panteras a sus pies, pero no a la juventud filológica de Alemania, la cual debe de aprender a buscar únicamente la verdad. Nietzsche comienza a tomar conciencia de que la ciencia, e incluso la filología, descansan sobre supuestos que no se interrogan. Empieza a sospechar que la supuesta objetividad del saber no es más que una construcción cultural que se encuentra en ese momento profundamente arraigada. Y es en este contexto en donde Nietzsche le dictó a su amigo Karl von Herder este ensayo. A pesar de que se escribió en 1873, solo circuló entre sus pocos amigos y se publicó de manera póstuma en 1903, 3 años después del fallecimiento de Nietzsche. Hay influencias que operan en este ensayo. De Schopenhauer toma la idea de la voluntad y la subordinación del intelecto a esta. De Gustav Gerber retoma el texto lenguaje como arte, donde trata al lenguaje como una invención que no refleja la realidad. Para entonces, Nietzsche ya había leído en 1866 la historia del materialismo de Albert Lang. La idea de que toda verdad es una ficción útil es tomada también de ahí. Para esta exposición voy a utilizar la edición publicada por la editorial Tecnos. Seguirá además la división interna que propone esta edición, la cual organiza el texto en secciones para facilitar su lectura y análisis. Y entonces, Nietzsche comienza sobre verdad y mentira con una fábula del conocimiento. Dice: en algún apartado o rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas fue solo un minuto. Desde Platón, el conocimiento había sido concebido como ascenso, como participación en lo eterno, como acceso a lo verdadero en sí. Pero aquí se le reduce. Nietzsche despoja ese acontecimiento de toda grandeza metafísica, lo reduce a un mero episodio biológico. Y es que no habla de hombres racionales, sino de animales inteligentes. No dice que descubrieron la verdad, sino que inventaron el conocimiento. Y califica ese momento como altanero y falaz. Altanero porque el ser humano se creyó en el centro, y falaz porque confundió su instrumento de supervivencia con algo más. Concluye la fábula de esta manera:
Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Con esto le arranca al conocimiento la pretensión de eternidad. El conocimiento es un paréntesis biológico insignificante. La naturaleza no es un escenario diseñado para nosotros, es indiferente. Algún día seguirá su curso sin notar que existió alguna vez una especie que se creyó su intérprete. Y continúa. No es inhumano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los costes del mundo. Lo que se expone aquí es el carácter ilusorio del antropomorfismo. El ser humano ha cometido el error de pensar que el punto de vista de la especie es también el punto de vista del universo. El pathos, la pasión, el sentimiento de importancia, no es más que una trampa de la perspectiva. Porque del mismo modo en que la mosca en su vuelo siente que el cosmos existe para ser atravesado por ella, así el hombre en su pensamiento siente que el cosmos existe para ser pensado por él. Ambos igualmente equivocados. La razón no es una luz divina, es solo nuestra forma particular de volar. Se sugiere que el conocimiento posee una capacidad inflacionaria, porque basta el más leve impulso del intelecto para que incluso lo más mínimo, lo más trivial, adquiera una importancia desproporcionada. Y es que donde interviene el saber humano, lo insignificante se engrandece, nada quiere permanecer sin testigo, nada quiere carecer de reconocimiento. Del mismo modo en que cualquier individuo desea ser observado y validado, también el pensamiento aspira a tener público, a tener relevancia, no pasar inadvertido. Y en ese sentido el conocimiento no es humilde. Busca siempre un escenario en donde poder brillar. Nietzsche escribe: el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. El filósofo no solo cree que su perspectiva interpreta el mundo, sino que imagina que el mundo mismo está orientado hacia su pensamiento. Pero el universo no mira, no espera, no valida. Eso solo es una ficción que nos permite soportar que somos apenas, muy apenas, animales efímeros en un rincón indiferente de lo real. Y como somos los seres más infelices y delicados, necesitamos algo que compense esa desventaja. Nos gusta pensarnos en la cima de la cadena evolutiva. Nos imaginamos como la especie culminante, el resultado mejor logrado del proceso natural. Pero si nos detenemos a pensar, nacemos indefensos. No podemos caminar, ni siquiera gatear, no podemos alimentarnos por cuenta propia, no podemos protegernos. Durante años dependemos por completo de los demás. Si en el nacimiento nuestro padre o madre decidiera abandonarnos, dejarnos por ahí tirados, sencillamente no sobreviviríamos. Nuestra llegada al mundo no es la de un organismo autosuficiente, sino la de un ser expuesto, débil, vulnerable, incompleto. En muchas especies ocurre algo distinto. Hay animales que, poco después de nacer, ya pueden sostenerse en pie. Seguir a la manada, huir del peligro, poseen instintos afinados, mecanismos de defensa, capacidades motoras desarrolladas casi desde el inicio. La naturaleza los arroja al mundo, pero no desprotegidos. Nosotros, en cambio, llegamos sin garras, sin pelaje protector, sin velocidad, sin fuerza descomunal. Y lo menciona. El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que este es el recurso merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco robustos, aquellos a quienes les ha sido negado servirse en la lucha por la existencia, de cuernos o de la afilada dentadura del animal de rapiña. Si el intelecto surge de esta manera, solo para preservar la vida, no puede ser su función la contemplación desinteresada de la verdad, sino hacer posible la convivencia, disminuir el peligro, garantizar la estabilidad. Fingir entonces no implica únicamente mentir, sino producir una apariencia compartida del mundo que permita orientarnos en él. Pero si la naturaleza del intelecto está orientada al fingimiento, se pregunta Nietzsche,
¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? Aquí esta pregunta ya nos da una pista sobre el título del ensayo, en sentido extramoral. Nietzsche no está preguntando si debemos decir la verdad, no está defendiendo una mentira, no está evaluando conductas, está suspendiendo el juicio moral. Lo que le interesa no es si la verdad es buena y la mentira mala, sino cómo surge esa distinción en primer lugar, cómo aparece la oposición misma entre verdad y mentira, de dónde nace el valor que le atribuimos a una y la condena que le dirigimos a la otra. Cuando las personas comenzamos a convivir de manera estable, necesitamos regular ese fingimiento, porque de otra manera cada quien impondría su propia perspectiva. Sería algo caótico, la vida en comunidad exige límites. Es necesario en este punto, recupera Nietzsche de Hobbes, que desaparezca la guerra de todos contra todos. El lenguaje debe de estabilizarse. Las palabras ya no pueden cambiar al capricho individual. Es necesario acordar qué significa cada cosa, cómo debe de llamarse esto y cómo aquello. Decir la verdad es usar las palabras conforme un acuerdo establecido dentro del lenguaje conocido. De alguna manera la verdad está en el enunciado. El mentiroso entonces no es quien altera la realidad, sino quien rompe el pacto y desvía su uso común. Nietzsche se pregunta, ¿concuerdan las designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? Solamente jugamos a tantear el dorso de las cosas, dice Nietzsche, porque hasta ahora hemos hablado del acuerdo social, el pacto, la convención, pero ya no nos preguntamos por la utilidad del lenguaje, sino por su legitimidad. Solamente mediante el olvido puede el hombre llegar a imaginarse que está en posesión de una verdad. Olvidamos cómo se forman nuestras palabras. Olvidamos que fueron metáforas y que surgieron como respuestas prácticas, como soluciones provisionales, como ficciones útiles y necesarias. Y en ese olvido nace la ilusión de la verdad. Porque si no olvidáramos, si recordáramos el origen metafórico, arbitrario y artístico del lenguaje, no podremos tomarlo con la seriedad con la que lo tomamos. Nos reiríamos de nuestras propias categorías. Y es precisamente ese olvido su condición de posibilidad. Nietzsche lo menciona. Hay un ejemplo de la palabra serpiente. Dice que esta cubre únicamente el hecho de retorcerse, y bien podríamos decir lo mismo de un gusano. Se pregunta entonces, ¿qué es una palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Eso es todo. Algo impacta nuestros sentidos, salta un impulso nervioso, ese impulso lo traducimos en imagen, y esa imagen la convertimos en sonido. La primera metáfora es del estímulo a la imagen. La segunda metáfora es de la imagen al sonido. En cada paso hay un salto entre esferas distintas. Metáfora significa traslado, pero no significa continuidad lógica. Nada nos garantiza la correspondencia. Dice, por ejemplo, se podría pensar en un hombre que fuese completamente sordo. Ese hombre jamás ha tenido experiencia del sonido, pero ve las figuras acústicas de Clacni en la arena, esas formas geométricas que se producen por vibraciones, y descubre que son causadas por algo que los otros llaman sonido, y entonces jura que ahora entiende lo que es el sonido. Pero no lo ha experimentado, solo ha interpretado un efecto. Nosotros también interpretamos esos efectos. No sabemos lo que es el sonido, solo sabemos medianamente qué es lo que pasa en nosotros cuando las cosas vibran. Vivimos encerrados en nuestra propia piel. En el inicio del texto Nietzsche dice que la naturaleza nos oculta la mayor parte de las cosas, incluso nuestro propio cuerpo. Pero así nos sucede a nosotros con el lenguaje. Creemos conocer las cosas mismas y solo conocemos lo que hemos traducido. Creemos saber qué es el libro, la silla, la mesa, el color, la textura, pero solo tenemos metáforas. Continúa hacia la formación de los conceptos y dice: del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja
se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la hoja, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Claramente no existen dos hojas idénticas. Pero ¿cómo se forma entonces ese concepto? Olvidando, haciendo de lado las diferencias individuales, abandonando todo eso que lo distingue. Igualamos lo desigual, le sacamos el promedio a las cosas y ese promedio se convierte en esencia. Elevamos esa esencia. La hoja, como concepto, termina siendo más verdadera que las hojas que pisamos. Pero ese arquetipo o esos arquetipos están en nuestra mente y no en la naturaleza. Lo único que hicimos fue olvidar las diferencias. Dándonos cuenta de esto, llegamos a mi parte favorita. Dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Una metáfora viva es como una moneda que acaba de ser fabricada. El troquelado o el diseño grabado está bien definido. Puedes bien sentir los detalles del diseño pasando el dedo por el borde. En ese momento, el lenguaje tiene fuerza. Es nuestra forma de atrapar una nueva sensación con una palabra. Pero con el paso de los años, esa moneda pasa de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, se cae, se raya, el dibujo se borra, la cara o el sello y el número desaparecen, hasta que la moneda queda lisa. Lo engañoso es que, como ya no vemos el dibujo, olvidamos que nosotros mismos la grabamos. Al verla tan gastada, dejamos de verla como un invento y empezamos a creer que ese pedazo de metal es la realidad pura, la verdad. Así nos sucede con las palabras. Estamos tan acostumbrados a usarlas que ya no vemos la imagen que les dio vida. Vamos intercambiando palabras que ya no dicen nada, jurando que conocemos las cosas y jurando también que lo que decimos tiene relación con lo real. Y precisamente porque hemos olvidado que son metáforas es que podemos confiar en ellas. Así que el problema es exponencial. Ya no se trata simplemente de que el lenguaje sea imperfecto, sino de que todo el sistema conceptual, la ciencia, la lógica, todas las clasificaciones están construidas sobre el proceso antes descrito. Sin embargo, esto no lo despoja de su carácter fascinante y creativo. Porque, fíjense, hemos logrado levantar una estructura inmensa sobre algo tan frágil. Clasificamos, medimos, establecemos leyes, creamos. Veamos el texto. Como genio de la arquitectura, el hombre se eleva muy por encima de la abeja. Esta construye con la cera que recoge de la naturaleza. Aquel, con la materia bastante más delicada de los conceptos que desde el principio tiene que fabricar por sí mismo. La abeja encuentra el material. Nosotros tenemos que fabricar aquello con lo que construimos. No hemos mágicamente descubierto las categorías en la naturaleza. Las inventamos, y dentro de los límites de la razón, bajo la misma lógica, buscamos y encontramos lo que hemos puesto ahí. Definimos, clasificamos y delimitamos. Luego que algo es confirmado, celebramos el hallazgo. Pero no hay nada, dice Nietzsche, de qué van a gloriarse. Dice, por ejemplo, si doy la definición de un mamífero, y a continuación, después de haber examinado un camello, declaro, he aquí un mamífero. Efectivamente es verdad, pero su alcance únicamente es antropomórfico.
tiene sentido, pero solo para nosotros. Nietzsche apunta a que nos hemos olvidado de nuestra condición como sujetos creadores, artísticamente creadores, y que gracias a ese olvido podemos vivir con toda seguridad. Porque si pudiéramos deslindarnos solo por un segundo de esa creencia de que las palabras, nuestras palabras, nombran realidades verdaderas, nuestra seguridad intelectual colapsaría. Nos es difícil aceptar que otros seres vivos perciben el mundo de distintas maneras. Un insecto, un pájaro, un pez, habitan universos perceptivos diferentes. De ser de otra especie, o de carecer de algún sentido, o de tener alguna habilidad más desarrollada, podríamos quizás escuchar sabores, oler colores, ver sonido. Y descubriríamos que no existe una única forma correcta de percibir el mundo. La pregunta de cuál es la percepción correcta carece de sentido, porque para eso necesitaríamos de la medida de la percepción correcta, y esa medida no existe. La idea del conocimiento como representación correcta del objeto en el sujeto es también absurda, porque entre esas dos esferas que son completamente distintas no existe relación de exactitud, sino que lo que ocurre es una conducta estética. Menciona: un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio del canto el cuadro que ha concebido, revelará siempre en ese paso de una esfera a otra mucho más sobre la esencia de las cosas que en el mundo empírico. Percibir es, de algún modo, traducir el mundo a un lenguaje que no le pertenece. Y esa traducción, ese salto entre esferas, si bien no es necesario, si bien es cierto que perdemos algo, también es cierto que se nos revela otra cosa. No hay necesidad lógica que obligue a un determinado estímulo a producir exactamente una determinada imagen, pero cuando esa asociación se repite millones de veces a lo largo de generaciones, terminamos creyendo que esa relación es necesaria. Y pareciera que así debe de ser, pero se trata de una metáfora petrificada. Pero si todo es traducción, si solo son metáforas, ¿cómo explicar la regularidad del mundo? ¿Cómo explicar la precisión de las leyes naturales y de la ciencia? ¿Cómo explicar que los fenómenos se repiten por exactitud matemática? Y es que no conocemos algo así como ley de la naturaleza. Solo conocemos los efectos y la relación que tiene con otras leyes. Es como si una araña caminara sobre la tela que ha tejido. Solo reconocería en los caminos su propia creación. Pero ésta no se preguntaría por quién la ha creado, tampoco se lo olvidaría. Quizás hasta se sienta orgullosa. Todo lo que nos asombra como descubrimiento es solo reconocimiento de formas bajo las cuales percibimos tiempo, espacio y número. Desde el inicio, toda percepción es ya una producción artística. Hasta aquí hemos cubierto la parte 1 de lo que es la división del texto de Tecnos. En la parte 2 recupera el ejemplo de la abeja. La ciencia trabaja como esta. La abeja construye celdas del panal y las rellena de miel. Y la ciencia construye de manera constante nuevas estructuras conceptuales e intenta llenarlas de todo lo que encontramos en la experiencia. La ciencia, a modo de fortaleza, ofrece estabilidad, regularidad y orden. Pero a pesar de que los conceptos son la tumba de las intuiciones y de que el sistema intente domesticar el impulso hacia la creación de metáforas, solo lo logra parcialmente, pero este nunca desaparece. Esa fuerza, el impulso creador, siempre busca nuevas salidas, y cuando lo logra, encuentra su libertad en el arte y en el mito. Ahí logra su plenitud. Se mueve sin restricciones, las categorías se mezclan, las metáforas se multiplican. El arte rompe la rigidez conceptual. El impulso introduce nuevas metáforas, extrapolaciones, metonimias. El resultado es un mundo cambiante, irregular, lleno de contraste, de transformaciones, comparándose con el mundo de los sueños. Los sueños no obedecen a ninguna lógica. El arte reconfigura el mundo humano siempre de una manera nueva. Lo vuelve extraño, imprevisible. Nietzsche sugiere entonces que el arte no es solo una forma de entretenimiento o para evadir impuestos, sino que se trata, en realidad,
de la continuación del impulso originario que produce metáforas, el mismo que hizo posible el lenguaje y el conocimiento, pero liberado nuevamente de las restricciones del concepto. Y cuando el arte rompe la estructura, el hombre comienza a sentir que está soñando, no porque esté dormido, sino porque lo que ordenaba la experiencia se rompió. Nietzsche recupera un ejemplo de Pascal. Dice que si un artesano soñara cada noche durante 12 horas que es rey, sería tan dichoso como un rey que soñara todas las noches que es artesano. El punto de Nietzsche es que la frontera entre el sueño y la vigilia depende casi por completo de la repetición y la regularidad. Lo que ocurre con frecuencia lo tomamos como real. Lo que solo es una irrupción inesperada lo tomamos como ilusión. Y llegamos a la idea que tiene Nietzsche de los antiguos griegos. Dice que la vida cotidiana de este pueblo era más parecida al sueño que a la vigilia racional del hombre moderno. Porque en el mundo griego el mito estaba vivo. Cada árbol podía ser la morada de una ninfa. Un dios podía presentarse bajo la forma de un toro. Una diosa podía acompañar a un gobernante a recorrer la ciudad. Para el ateniense común, estas eran posibilidades reales. Nietzsche describe el mundo como si toda la naturaleza girara alrededor del hombre como una especie de máscara divina. Aquí los dioses adoptan formas, cambian de apariencia, engañan y juegan. El mundo adquiere un carácter poético. Estamos, como seres humanos, inclinados a dejarnos engañar. Y nos encanta cuando ese engaño adopta la forma del arte. Cuando, por ejemplo, el actor interpreta a un rey en el teatro, se sabe que no lo es, pero su figura puede parecer incluso más majestuosa que la de un rey real. Al intelecto le encanta fingir y es un maestro haciéndolo, porque en la vida cotidiana debe de orientarnos y protegernos. Por eso clasifica, ordena y simplifica. Pero cuando del arte se trata, cuando entra en el ámbito del arte, el intelecto queda liberado de su función utilitaria. El río, por ejemplo, deja de ser un simple objeto natural y pasa a ser un camino en movimiento. Dice Nietzsche que en esos momentos el intelecto celebra sus Saturnales, esas fiestas romanas en las que el orden social se invertía. Los esclavos eran tratados como señores y los señores servían. Así el intelecto deja de ser siervo y se convierte en señor. Ya no está trabajando en garantizar la supervivencia. Ahora el intelecto puede jugar, destruir, mezclar, reorganizar todo, deshacer los límites, unir lo imposible. Por eso, cuando intentamos expresar intuiciones intensas, solo podemos hacerlo rompiendo el lenguaje, inventando palabras, formando conexiones. Y ya, acercándonos al final, aparece la oposición entre el hombre racional y el hombre intuitivo. No se trata de dos especies humanas distintas, aclara que hay momentos en que ambos caminan juntos. El hombre racional guía su vida a partir de conceptos, reglas, intenta anticiparse a los acontecimientos, organizando la realidad y también protegerse de los peligros. Pero rara vez es pleno, porque su objetivo no es la felicidad intensa, sino reducir el dolor. Por eso se protegen las abstracciones. El hombre intuitivo, en cambio, no toma en serio el mundo de los conceptos, solo considera real la vida en su dimensión estética. Por eso el arte domina su relación con el mundo. Cuando sucede lo que sucedía en la Grecia antigua, la vida se vuelve artística. Los objetos cotidianos parecen expresar algo más que mera necesidad. Las casas, los caminos, la ropa, las vasijas de barro, todo parece haber sido creado no únicamente como útiles, sino que aparecen con un tipo de serenidad, de belleza, y esto nos revela que la vida entera tiene alegría estética. La vida de este tipo es más dichosa en su experiencia, pero está expuesta. Nietzsche hace el contraste con un extremo del hombre racional, lo que es el hombre estoico. Este ha aprendido en la experiencia a controlar sus emociones, busca la verdad. Cuando llega el sufrimiento se mantiene imperturbable. Cuando el hombre intuitivo sufre, el estoico no se altera. Dice Nietzsche que solo se envuelve en su manto y camina lentamente bajo la tormenta. Cuando Nietzsche habla de estos dos tipos de hombre, está describiendo dos formas.
en las que el intelecto humano puede relacionarse con el mundo. Una busca seguridad mediante conceptos, la otra intensidad mediante imágenes. Una organiza la vida, la otra la transforma en obra de arte. Considero que con esto hemos cubierto bastante bien el texto. Ha sido un placer. Mi nombre es Ángel y esto ha sido El Rincón de la Filosofía. Gracias.